Sean todos bienvenidos a una nueva lectura del curso Aprende Lenguaje C sin morir en el intento. En esta nueva lectura vamos a ver el tema de variables. Si recordamos, en una lectura anterior habíamos dicho que las variables eran como una caja donde podíamos almacenar datos o podíamos almacenar información. Y en una computadora, esa caja era en realidad un espacio de memoria donde íbamos a almacenar dicho dato. Por lo tanto, lo que vamos a ver en esta lectura es cómo se puede hacer para crear una variable y asignarle o almacenar un valor en esa variable. Y vamos a ver distintos métodos para hacer dicha tarea. Genial, empezamos. Entonces, habíamos dicho que las instrucciones de nuestro código las íbamos a escribir en la función main. Y más específicamente las íbamos a escribir después de la llave de apertura y antes de la instrucción return 0. Por lo tanto, aquí es donde vamos a crear nuestra primera variable. El primer método que vamos a utilizar es un método donde realizamos la declaración de la variable y luego la asignación. ¿Qué quiere decir declarar una variable? Esto significa que le vamos a decir a nuestro programa que reserve un espacio de memoria para almacenar un dato. Y el dato que podemos almacenar puede ser de distinto tipo. Ya vimos que teníamos datos numéricos, habíamos visto que teníamos datos lógicos y que también teníamos datos alfanuméricos. Supongamos que queremos almacenar un dato numérico en donde solamente almacenemos números enteros. Entonces vamos a declarar una variable de tipo entero, es así como se dice. Y para declarar una variable de tipo entero, utilizamos la siguiente sintaxis. Primero se pone el tipo de dato, es decir, int, que en inglés es la abreviación de entero. Y seguido del tipo de dato, vamos a poner el nombre de nuestra variable. Por ejemplo, le vamos a poner de nombre número. Y por último, ponemos un punto y coma para finalizar la instrucción. Esta es la instrucción de declaración de nuestra variable. Una vez realizada esta instrucción, nuestro programa va a reservar un espacio de memoria para almacenar un número entero. Sin embargo, todavía no dijimos qué número entero se va a almacenar dentro de ese espacio de memoria. Y para decirle a nuestro programa qué número queremos que se almacene, tenemos que realizar la operación de asignación. Vamos a poner asignación. ¿Y cómo se realiza esta operación? Bueno, para ello vamos a utilizar el operador de igualdad o el operador igual. Y vamos a decir que nuestra variable llamada número va a ser igual a un valor numérico entero, por ejemplo el número 10. Y por último ponemos un punto y coma. Genial, ya tenemos la declaración o la reserva de memoria y más abajo tenemos la asignación de un valor para esa memoria. Una característica que tienen las variables es que solamente pueden ser declaradas una vez. Es decir, no podemos declarar dos variables que tengan el mismo nombre. Cada vez que declaramos una variable, tienen que tener nombres diferentes. Por lo tanto, si yo quisiera declarar otra variable, tendría que poner int número y ponerle algún carácter que lo diferencie de mi primera variable. Por ejemplo, le vamos a poner número 2 y luego un punto y coma. Entonces ahora sí tendríamos declaradas dos variables, una llamada número, otra llamada número 2, donde vamos a almacenar dos números enteros diferentes. Y la segunda característica importante que tienen las variables es que podemos modificar su valor cuantas veces querramos. Por ejemplo, acá le asignamos un valor de 10 a nuestra variable, pero más abajo en nuestro código podríamos reasignarla con un nuevo valor, por ejemplo el número 5. Y podemos reasignarlo cuantas veces querramos porque, como su nombre lo dice, es una variable, puede cambiar de valor. Perfecto. Ahora vamos a ver otra forma de declarar y asignar una variable que es un poco más compacta y es mezclando el paso de declaración y de asignación en una misma línea de código. Supongamos que tenemos simplemente un programa donde declaramos una variable y le asignamos un valor. Para no tener que hacer esta tarea en dos líneas de código diferentes, lo que se puede hacer es simplemente poner int número igual a 10 y luego poner un punto y coma. De esta forma ya estamos realizando la asignación mientras declaramos la variable.
Entonces tenemos la declaración y la asignación dentro de una misma línea de código. Y obviamente más abajo podríamos reasignar nuevamente a la variable número y cambiarle el valor. Por ejemplo, poner número igual a 9. Ahora, si se recuerdan al principio del video, habíamos dicho que teníamos distintos tipos de datos y que en este caso estábamos almacenando un número entero. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos almacenar en una variable un número decimal, un número con coma? Bueno, pues vamos a tener que cambiar el tipo de dato de nuestra variable. Y en este caso, en vez de utilizar el tipo de dato int, vamos a utilizar el tipo de dato float. Y ahora sí, con el tipo de dato float, vamos a poder almacenar números decimales, por ejemplo, el 10,25. ¿Y qué pasaría si queremos almacenar un dato alfanumérico, por ejemplo, un carácter? Pues vamos a tener que declarar una variable que me admita almacenar caracteres. Para ello vamos a utilizar el tipo de dato char y de nombre a nuestra variable le vamos a poner letra. Luego le vamos a asignar un valor que contenga una letra y para ello vamos a abrir y cerrar comillas simples y entre las comillas simples vamos a escribir la letra que queremos que se almacene o el carácter que queremos que se almacene. Por ejemplo, la letra A minúscula. Por último ponemos punto y coma y ya tendríamos declarada y asignada una variable llamada letra que almacena una letra o un carácter. Entonces podemos decir que vimos tres tipos de datos. Tenemos el tipo de dato entero, que sirve para almacenar números enteros. Luego tenemos el tipo de dato float, que sirve para almacenar números decimales. Y por último vimos el tipo de dato char, que sirve para almacenar letras o caracteres en una variable. Ahora, lo último que vamos a ver es una nueva forma de declarar y asignar a nuestra variable. Y esta forma se utiliza generalmente cuando tenemos varias variables del mismo tipo. Supongamos que tenemos varias variables para almacenar números enteros. Vamos a decir que tenemos una variable de tipo entera llamada número 1 y supongamos que tenemos dos variables más de tipo entero llamadas número 2 y números 3 y cada una va a almacenar su respectivo valor. Lo que el lenguaje C permite realizar es una declaración múltiple de variables. Vamos a poner declaración múltiple. Y esto es posible declarando a las variables en una misma línea de código. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, en vez de escribir estas tres líneas, vamos a poner int número 1, le vamos a decir que va a ser igual a 10, y ahora viene la diferencia. En vez de poner un punto y coma, vamos a poner una coma. Y seguida de la coma, vamos a escribir nuestra segunda variable, número 2. Y le vamos a asignar un valor, que es el número 11. Y luego del valor vamos a poner nuevamente una coma y escribimos el nombre de nuestra tercera variable, número 3. Y lo igualamos al valor 12. Y ahora sí, ya declaramos las tres variables de tipo entero que necesitamos. Por lo tanto, finalizamos la línea de código con el clásico punto y coma. Entonces podemos eliminar estas tres líneas de código y simplemente dejar una única línea para declarar las tres variables. Esto también es válido con variables de tipo carácter y de tipo float. Podríamos poner char letra 1 igual a A, luego coma, letra 2 igual a B, luego coma, letra 3 igual a C, y podríamos seguir con un montón de otras variables, tantas como nos hagan falta. Así que bueno, eso es todo lo que vamos a ver en esta lectura. Espero que haya quedado claro cuáles son las tres formas de declarar y asignar una variable, y nos vemos en la siguiente lectura. Adiós.